se nos pide que realicemos cada una de las siguientes conversiones de un solo paso siguiendo el proceso recomendado en la página anterior. Redondea los decimales a las décimas más cercanas. Volviendo a la página anterior, aquí está el proceso recomendado para un solo paso de conversiones de unidades de Estados Unidos para conversiones de un solo paso. Número 1. Identifica la conversión que necesitarás de la mesa y anótelo. Escriba la conversión como una fracción, oriente esa fracción, de modo que las unidades que ya no desee se simplifiquen y dejen atrás las unidades deseadas. Se nos pide convertir libras a onzas, por lo que necesitamos encontrar una conversión de libras a onzas. Mirando nuestras tablas de conversión, esta es la conversión que necesitamos, una libra equivale a 16 onzas. Y ya tengo esto en la diapositiva aquí en la parte inferior. Entonces, para comenzar, escribimos 4 libras como fracción, con un denominador de 1. Entonces tenemos 4 libras sobre 1 y ahora multiplicamos por una fracción unitaria que convertirá 4 libras a onzas. Formamos la fracción unitaria usando la conversión, una libra equivale a 16 onzas. Y la clave aquí es escribir la fracción unitaria, de modo que la unidad de libra se simplifique o se simplifique a 1. Entonces, porque tenemos libras en el numerador, queremos que las libras se simplifiquen, debemos tener libras en el denominador de la fracción unitaria. Entonces tenemos libras aquí. Y debido a que la conversión es una libra equivale a 16 onzas, tenemos onzas en el numerador y la fracción unitaria es de 16 onzas dividida por una libra. Debido a que estos son iguales, el cociente es igual a 1, por lo que no estamos cambiando el valor de 4 libras, estamos cambiando las unidades. De esta forma, las unidades de libras se simplifican a 1, o se simplifican porque las libras divididas por libras equivalen a 1. Y ahora nos multiplicamos. Observe cómo el denominador es 1 y, por lo tanto, simplemente tener 4 veces 16 onzas, lo que equivale a 64 onzas, la cantidad de onzas en 4 libras. Para B, se nos pide convertir 10 yardas a pies. Comenzamos con 10 yardas como una fracción con un denominador de 1. Multiplicamos por nuestra fracción unitaria para convertir yardas a pies. Ahora buscamos una conversión que convierta yardas a pies, que deberíamos reconocer que sería una yarda igual a 3 pies. Entonces usamos esta conversión para escribir una fracción unitaria, eso convertirá yardas a pies. Como queremos que las yardas se simplifiquen, y las yardas están en el numerador aquí, debemos tener la unidad de yardas en el denominador para que las yardas se simplifiquen. Y debido a que la conversión es de yardas a pies, tenemos pies en el numerador. Y la conversión es de una yarda es igual a 3 pies y, por lo tanto, la fracción unitaria es de 3 pies dividida por una yarda. Las unidades de yardas se simplifican o se simplifican a 1. Ahora nos multiplicamos. 10 veces 3 pies equivalen a 30 pies, el número de pies en 10 yardas. Y ahora para el último ejemplo, se nos pide convertir 2.4 pintas por tazas. Escribimos 2 pintas de 4 puntos como una fracción con un denominador de 1. Lo multiplicamos por una fracción unitaria para convertir pintas en tazas. La conversión que necesitamos es una pinta equivale a 2 tazas. Usamos esta conversión para escribir la fracción unitaria. Como queremos que las pintas se simplifiquen, debemos tener pintas en el denominador. Como las pintas están en el numerador aquí, estamos convirtiendo pintas en tazas, por lo que tenemos tazas en el numerador, y la conversión es una pinta equivale a 2 tazas. Entonces la fracción unitaria es 2 tazas divididas por una pinta. Las unidades de pintas se simplifican. Y ahora nos multiplicamos. Nuevamente, el denominador es 1 y, por lo tanto, solo tenemos 2.4 veces 2 tazas, lo que equivale a 4.8 tazas. Así que ahora sabemos que 2.4 pintas es igual a 4.8 tazas. Espero que hayas encontrado esto útil.